Vamos a leer una porción un poco extensa de Colosenses, así es que te invito a que por favor abras tu Biblia y me vayas acompañando con la lectura. Son aproximadamente 18 versículos los que vamos a leer, así es que obviamente no podíamos ponerlos todos en pantalla, pero sí confiamos que puedas buscarlos en tu Biblia y nos puedas acompañar en todos los campus. Colosenses capítulo 2 y versículo 8 al 23. Ese es el bloque de versículos que vamos a estar estudiando y confío que podamos terminar el mensaje, y si no lo llegamos a terminar lo vamos a dejar en pausa, y como lo hemos dicho, no llevamos prisa para terminar el mensaje o terminar esta serie. Dice el pasaje: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, es decir, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos. Esa palabra deberías de tenerla subrayada en tu Biblia. Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Versículo 11. En Él, por cierto, si de paso quieres ir subrayando en tu Biblia o poniendo en un círculo en tu Biblia las veces que se repiten Él, pronombre personal, primera persona singular, porque viene tildado, tú debes de saber que se refiere a Cristo. Versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Versículo 19. Y no haciéndose, es decir, tomándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Como te advertí, es una porción bastante extensa, pero si lo observas, no podíamos cortar ninguna parte de este bloque, porque el apóstol Pablo, desde el versículo 8 hasta el versículo 23, ha desarrollado una sola idea. Y si tú me preguntas, ¿cuál es esa idea que el apóstol Pablo ha desarrollado en estos versículos que acabamos de leer? Pues yo creería que Pablo está hablando acerca del legalismo. Y hay varias razones para que podamos creer que eso es lo que el apóstol Pablo tiene en su mente a la hora de escribir esta porción que acabamos de leer. No sé si tú alguna ocasión has escuchado lo que es el legalismo o has encontrado a una persona que es legalista. Creo que la mayoría los hemos conocido o hemos estado en alguna de estas denominaciones, iglesias, sin entrar en detalles, que tienen un corte legalista.
Pero tú sabes qué es lo que me parece a mí en lo personal interesante. Muchas personas creen que ser legalista es sinónimo de celo espiritual o sinónimo de celo doctrinal. Y de entrada quiero decirte que el celo espiritual y el celo doctrinal por la palabra de Dios no tiene nada que ver con el legalismo que acabamos de leer. Son dos cosas totalmente distintas la una de la otra. Por lo tanto, cuando tú encuentres a una persona que tiene verdadero celo espiritual, que realmente tiene celo por la palabra de Dios, que realmente tiene al Señor, no lo catalogues ni le pongas el título de legalista, porque definitivamente no se trata de eso. Pero cuando encuentres a alguien o cuando escuches algo en donde no venga por la palabra de Dios, sino que venga por imposición de hombres, por doctrina de religiones, por doctrina de personas, porque te imponen que hagas esto o aquello, porque de lo contrario entonces no eres salvo, o de lo contrario no eres sabio, o de lo contrario no has conocido verdaderamente el Evangelio. Cuando se trate de eso, tú debes de saber que ahí hay un alto porcentaje de que se trate de legalismo. Entonces, ¿qué es legalismo? Permíteme darte una definición. Escríbela, tómale foto, lo que te resulte mejor, para que no lo olvides y lo aprendas el día de hoy. Legalismo pudiéramos definirlo como la dependencia, no de Cristo, no del Evangelio. Observa, desde ahí ya tenemos clara la diferencia. Sino que el legalismo es la dependencia a la observancia de la ley. Y esa observancia de la ley como medio de salvación. Por lo tanto, el legalismo no ve a Cristo como medio de salvación, sino que el legalismo ve la práctica, ve el seguir al pie de la letra el medio de la salvación. Y esto se vuelve una esclavitud excesiva al apego de la letra de la ley. Y hay una característica que tiene el legalismo, según vemos en la definición. No es motivado por el amor, ni siquiera está relacionado en su intención con el amor. Porque definitivamente el legalismo y el verdadero amor no van de la mano. Trasladando ese concepto a nuestra realidad y a lo que Pablo está hablando en Colosenses, podríamos decir entonces que el legalismo dentro del cristianismo es el intento de convertir la pureza, la inocencia y convertir la espiritualidad de la fe cristiana en un conjunto de reglas, en un conjunto de regulaciones que no son impuestas por Jesús, sino que son impuestas por los hombres, impuestas por religiones, impuestas por credos y por denominaciones. Y si un creyente, si un practicante o si una persona no obedece al pie de la letra tales regulaciones o reglas, entonces esa persona no es verdaderamente salva, no es verdaderamente santa o no es verdaderamente entendida, según sea el caso. Y creo que muchos nos hemos topado con ese tipo de situaciones, personas, iglesias, en donde si no haces esto, si no haces aquí, si no haces allá, entonces tú realmente no eres salvo o no conoces la gracia de Dios. Y a través de esta porción que leímos, Pablo nos da 5 riesgos, 5 peligros, 5 amenazas de lo que es el legalismo en la vida de las personas. Te voy a compartir algo. Yo sé que tú creerás que es broma, pero el Señor que sabe y conoce mi corazón, no es una broma. En una oportunidad, hace muchísimos años atrás, visité una congregación, visité una iglesia. A 2 asientos de donde yo estaba, había una persona que estiró sus pies. Ya sabes, eran bancas, no eran asientos cómodos como estos, en donde hay mucha comodidad al sentarse, eran bancas de madera. Entonces, después de 1 o 2 horas, te dolía el cuerpo, te dolía estar sentado. Y esta iglesia particularmente tenía servicio de 5 horas. Si tú te quejas de que nuestro servicio a veces llega a las 2 horas o 1 hora 45, aquí eran 5 horas. Era interesante. Y cuando esta persona se estiró, su pantalón obviamente dejó ver que no traía calcetines. Y yo le pregunté y le dije, ¿no trae calcetines? Yo tratando de hacer una conversación en medio de aquel servicio larguísimo. Y me dice la persona, yo no uso calcetines, en un tono molesto. Usar calcetines es pecado. Y es del diablo.
porque es vanidad. Y usted está en pecado, me dijo. ¿Por qué? Porque huele a pecado, refiriéndose a la loción que yo traía puesta. Recuerdo, y no exagero, que llevé a un amigo, que por cierto ya está en la presencia del Señor y murió siendo pastor, partió siendo pastor. Esta persona fue también conmigo a esa iglesia y obviamente estaba en los 20 años, había ingresado a la universidad, a la carrera de ingeniería, por lo tanto llegó como un joven de esa edad y a cierta distancia se podía distinguir su aroma, ¿no? Lo trataron de una manera en donde me dijo: nunca me vuelvas a invitar a esta iglesia porque me acaban de decir que soy pecador y que necesito arrepentirme solo por usar loción. De esas situaciones, tal vez tú te has topado con alguna. Todavía hay muchas de esas iglesias, denominaciones o personas que creen que eso es sinónimo de pureza o que creen que ese celo es sinónimo de santidad, cuando es todo lo contrario. No tiene nada que ver esa cosa con la verdadera santidad de la palabra de Dios. Y a través de esto que Pablo menciona en Colosenses, vamos a entender 5 riesgos de legalismo en la vida de los creyentes. Rápidamente, en los minutos que me quedan, anota el primero. El primer riesgo que encontramos es que el legalismo en los creyentes trae un secuestro espiritual de sus corazones. Versículo 8, Pablo dice: miren que nadie los engañe. Y esa palabra tú la debes de tener subrayada en tu Biblia, que nadie los engañe. Ahora, ¿a qué se refiere engañar? Me llama la atención porque cuando estudiamos esa palabra, y para este punto tú ya sabes que nos basamos mucho en el griego del Nuevo Testamento, que dicho sea de paso, no lo confundas con el griego actual, porque el griego del Nuevo Testamento es un griego diferente al actual que se maneja en el país de Grecia. También es un griego diferente al que se manejó en el tiempo de los filósofos como Aristóteles y Sócrates. Ese es un griego clásico. El griego que Pablo utilizó para escribir el Nuevo Testamento, la mayor parte de las cartas que él escribió, se le conoce como el griego koiné, es decir, el griego común. El griego que cualquier persona hablaba en el supermercado, en la tienda, en las calles romanas, en todo lugar. Porque Pablo quería que todas las personas que leyeran el Nuevo Testamento pudieran entenderlo. La palabra que Pablo utiliza para engañar me llamó mucho la atención. Porque cuando ahora nosotros hablamos de engañar, pues tenemos ciertas ideas de lo que es engañar, encubrir la verdad, cambiarla, modificarla, tergiversarla, etc. Pero en el original griego, obsérvalo en pantalla, la palabra engañar que Pablo utilizó es la palabra sulagogeo. Y esta palabra significa, anota, tomar el control de algo. Observa qué interesante lo que Pablo quería dar a entender. El legalismo lo que hace es intentar tomar el control de la persona, tomar cautivo algo o llevarse algo a manera de botín. Dicho de otra manera, Pablo está diciendo que nadie los capture, que nadie los secuestre, espiritualmente hablando. Eso es exactamente lo que dice el pasaje. Entonces, ¿qué es lo que hace el legalismo? Secuestrar nuestra espiritualidad. Secuestrar nuestra pureza en Cristo, secuestrar nuestra inocencia espiritual. Eso es lo que hace. Y pasamos de ser creyentes que hemos sido por gracia salvos, a ser creyentes en donde no hagas, no mires, no toques, haz esto, haz lo otro, y pareciera que estuviésemos viviendo en el Antiguo Testamento, como más adelante vamos a aprender. Pablo dice: el engaño es realmente un secuestro espiritual de sus corazones. Y luego menciona las tácticas que ocupan estas personas que estaban infiltrándose en la iglesia de Colosas para capturar a los creyentes. Observa las 4 tácticas que menciona Pablo. La primera táctica, hasta el día de ahora se utiliza filosofías. Las filosofías que tanto surgen en el internet, en las redes sociales, Pablo dice es una táctica para llevarte cautivo al legalismo. La segunda, huecas sutilezas, palabras que no tienen sentido. Pérdidas de tiempo en cuanto a temas que no vienen a honrar al Señor ni edificación de su iglesia. Tercer táctica, tradiciones de los hombres. No son tradiciones cristianas, no son tradiciones de la palabra de Dios. De hecho, solamente hay 2 cosas que la iglesia del Nuevo Testamento está llamada a hacer. Nosotros tenemos muchas ceremonias, por ejemplo, presentación de niños, bodas, dedicación de hogares, todas estas cosas.
Pero ¿tú sabes cuáles son las únicas dos cosas que Jesús dijo que nosotros hiciéramos? Santa Cena y bautismos. Son las únicas dos ceremonias que el Señor mandó que hiciéramos. La Santa Cena para recordarlo a Él, lo que acabamos de hacer en todos los campos, y luego los bautismos para que las personas se identifiquen públicamente con Jesús. Obviamente todo lo demás la iglesia lo hace para honrar al Señor y ser un testimonio público. Pero las ordenanzas a las que Pablo se refiere acá no son esas que te mencioné, sino son ordenanzas adicionales que ponían una carga en los creyentes de Colosas. Y la cuarta, Pablo dice que son rudimentos del mundo. Pablo dice, aquí hay 4 estrategias que utilizan los falsos maestros para capturar tu inocencia espiritual. Y me llama mucho la atención porque hay personas que tienen astucia a la hora de engañar. Hay personas que tienen astucia a la hora de tergiversar la palabra de Dios. Me pareció muy interesante en el proceso de investigación del mensaje. Hace un par de años surgió una iglesia que pegó en toda Latinoamérica. Voy a decir el nombre porque está ya casi extinta después de la muerte de su fundador. Creciendo en Gracia. Su fundador decía que él era el Mesías, era la segunda venida de Cristo. Y su mensaje se predicó en toda Latinoamérica y el mundo entero, y de repente las iglesias estaban llenas. ¿Tú sabes por qué? Escucha el mensaje que él predicaba. Número 1, no existe el pecado. Tú puedes pecar todo lo que tú quieras y no pasa nada. ¿Cómo no van a estar llenas las iglesias? Segundo, Satanás no existe, es un invento. Así es que no tengas temor de que hay diablos, Satanás o demonios, no existen. Número 3, la salvación nunca se pierde. Tú puedes hacer lo que tú quieras y al final siempre Dios te va a perdonar. Con esas 3 cosas, ¿quién no va a querer ser cristiano? ¿Quién no va a querer decir yo soy cristiano? Y si no fuera suficiente, al final hizo que sus seguidores se tatuaran el número 666. Es interesante porque ese es el extremo de lo que estamos hablando. Eso es cuando la gracia de Dios es totalmente violentada, manipulada y sacada de contexto de la palabra del Señor. Y esto, tú te preguntas, ¿cómo es que la gente cae? Tú te preguntas, ¿cómo es que la gente le aplaude y se pone de pie? Por las mismas razones que hasta el día de ahora las personas lo hacen. Las personas prefieren que alguien les diga lo que ellos quieren escuchar a que les digan lo que Dios quiere que ellos sepan. Las personas prefieren sentirse animados con las 5 claves del éxito, con las 3 claves de aquí, con las 8 claves de allá. Pero quiero decirte algo, tú que me escuchas. Antes de que tú te sientas bien con el evangelio, la Biblia dice que debes de sentirte mal por tu estado espiritual. Es decir, antes de que tú puedas gozar de todas las promesas de Dios, tiene que haber algo que se llama arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? No es la concepción de que me equivoqué. No es la aceptación de que hice mal. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento a la luz de la palabra de Dios es que entiendo que hice mal ante Dios y me arrepiento, dejo de hacer lo malo para ahora comenzar a hacer lo que Dios desea que yo haga. Y ese es el cambio de mente, y ese es el cambio de corazón, y ese es el cambio que la Biblia le llama la transformación. Luego viene la santificación, y luego viene todo un proceso de crecimiento espiritual hasta que te gradúes. ¿Y cuándo es que te gradúas? Cuando vas a la presencia del Señor. Así es que si a ti te da miedo graduarte, es porque no estás listo quizás todavía. Esta semana fui a visitar, el día viernes para ser exacto, a un hermano que forma parte de nuestra iglesia. Está en la etapa final, creo que esta semana pasa a estar con el Señor. Ya no tiene fuerzas, ya no come, ya no bebe y ya está en la recta final. Me dio tanto gusto verlo. Lo abracé, platicamos con su esposa, sus hijas que lo estaban cuidando. Y al final, cuando me despedí, le dije yo, hermano, tengo envidia de usted. Y se me quedó viendo así, raro. Y con la voz quedita me dijo, ¿por qué? Y le dije yo, porque usted ya pronto va a ver al Señor y va a terminar su carrera. Y ya vemos algunos que nos falta quién sabe cuánto. Habemos muchos que nos falta otro tramo de tiempo. Pero usted ya va a estar con el Señor.
Y te cuento algo, no me quiero salir del texto ni me quiero salir del mensaje, pero siento del Señor decírtelo. Una noche antes mi esposa me había dicho, este hermano, la familia pide si lo puedes ir a visitar porque ella está agonizando. Yo no me acosté pensando en él, pero soñé con él. Y en el sueño yo lo había ido a visitar y él estaba delgado, producto de su cáncer, pero estaba contento. Y cuando yo estaba platicando con él en el sueño, le dije, hermano, ¿por qué está tan contento? Y en el sueño él me respondió y me dijo, porque voy a ver a Jesús y porque voy a hacer algo que quiero hacer desde hace mucho tiempo. Y yo le pregunté y le dije en el sueño, ¿qué quiere hacer? Y él me dijo, quiero bailar ante el Señor. A ver, legalistas. ¡Ay, pastor! Legalistas, subrayados y en mayúscula. Cuando llegué le conté el sueño a él y comenzó a llorar. Y la esposa le secaba las lágrimas y hasta la esposa lloró. Y le dije, ¿qué pasó? Y me dice, ¿sabe usted cuál es la canción favorita de él, pastor? La canción que en inglés dice, puedo solo imaginar lo que voy a hacer cuando esté en tu presencia. Y una estrofa de la canción dice, no sé si lo que voy a hacer va a ser bailar en tu presencia. Es un canto muy lindo. Y esa parte, siendo que ellos son de allá del Caribe, es la que más le gusta a él porque le gustaba bailar. Yo no sé lo que vamos a hacer en la presencia de Dios, pero te digo algo, es muy probablemente que bailemos ante la presencia del Señor. Así es que no te quieras poner un vestido de pureza, porque en la presencia del Señor va a haber gozo, más cuando estemos allá arriba con Él en el cielo. Va a haber gozo, va a haber alegría, van a haber cosas maravillosas. Y esa fue una confirmación para mí, para él y para la familia, de que él está seguro con Cristo. Cuando ya sea la fecha, lo vamos a notificar para que si tú nos quieres acompañar, lo puedas hacer. Pablo dice, no se dejen engañar, no se dejen capturar por el legalismo. Anota este pasaje en tu Biblia, en tu margen de la Biblia, para que sepas que hay un contexto de eso. Segunda de Corintios 11:3, este pasaje es fundamental. Dice Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a las esposas, nada más, de taquito nada más, porque no habrá dicho ay. ¿Cómo es que caemos los hombres? Por la boca y no sé qué más. Ahí me cuentan después. Pablo dice, tengo temor de que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, ustedes sean extraviados. Y esa parte subráyala en tu Biblia, de la sincera fidelidad a Cristo. Ahí lo tienes claramente, ¿no? ¿Qué es lo más valioso que tiene un recién convertido? Su sinceridad en Cristo. ¿Tú sabes qué es lo que más amo de mi hija de 6 años? Su pureza, su inocencia. Eso es lo que más amo de esa niña. Y Cristo, cuando lo conocemos, somos ingenuos espiritualmente. Somos inocentes y esa inocencia, Pablo dice, no quiero que nadie se las robe. Porque luego viene el orgullo, la vanagloria, la prepotencia, esto y lo demás. Y aquella inocencia ya no es como al principio. En Apocalipsis a esa inocencia se le llama el primer amor. Pablo lo menciona a final de Efesios de igual manera. Pero el legalismo no solamente trae un secuestro espiritual, sino que trae una distorsión espiritual. Ahí va a ir avanzando Pablo en los versículos 9 al 15, una sola porción. Hay varias secciones dentro de este bloque, así es que veme acompañando rápidamente. En este bloque Pablo menciona varios aspectos que distorsionan las verdades de la Biblia y del Evangelio a causa del legalismo. Observa la primera, si la puedes anotar. La primera distorsión, la deidad de Cristo. Tú sabes que desde el capítulo 1 Pablo viene dándole el tema de la deidad de Cristo, porque estos herejes que estaban infiltrándose en la iglesia de Colosas decían que Cristo no era verdaderamente Dios, como hasta el día de ahora hay muchas religiones que así creen. Pablo dice en el versículo 9, porque en Él, en Cristo, recuerda, primera persona singular, por eso viene tildado, porque en Cristo Jesús habita. Observa el tiempo del verbo.
Observa eso, subraya en tu Biblia el tiempo del verbo. Pablo no dice porque en Cristo habitó, tiempo pasado. Pablo no dice porque en Cristo habitará cuando vuelva. Pablo utiliza un tiempo verbal presente indicativo. Lo que Pablo está diciendo es, ahora en este momento, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Dicho de otra manera, ¿qué está diciendo Pablo en ese versículo? Que Jesús es Dios. En este momento, hoy, este momento exacto, en la presencia del Padre, a la diestra del Padre, está Cristo y está, según Pablo, habitando la plenitud de la deidad del Padre en Él. Cristo en este momento está con su cuerpo glorificado. Si alguna vez tú te preguntas, ¿Cristo tiene sus manos horadadas en este momento? Claro que sí. Si tú te preguntas, ¿Cristo tiene su costado lacerado en este momento? Claro que sí. Pero pastor, ¿cómo es posible que Cristo tenga cuerpo humano y a la misma vez esté a la diestra del Padre? Por algo que la Biblia le llama cuerpo glorificado. Pablo dice que cuando nosotros resucitemos o cuando sea el traslado de la iglesia, nuestros cuerpos se van a convertir de lo mortal a lo inmortal. Y en el proceso, Pablo dice, vamos a ser transformados. Y Pablo dice, a la imagen de Cristo. De tal manera que con el mismo cuerpo que Cristo resucitó y pudo ascender al cielo, de la misma manera tú y yo vamos a tener un cuerpo que va a ser en base a esta misma base que Él nos ha dado, pero transformado a su imagen de gloria. En esa imagen, en ese mismo cuerpo, dice Pablo, habita, tiempo presente indicativo, habita hoy la plenitud de toda la deidad. Lo segundo, la segunda distorsión, no solamente de la deidad de Cristo, sino del potencial que nosotros tenemos en Cristo. ¿Para qué te salvó Cristo? ¿Para venir a calentar una silla en los campus? ¿Para venir simplemente a escuchar? No, Señor. Tú tienes un potencial en Cristo. Tal vez lo tienes dormido, tal vez no lo tienes desarrollado, pero te animo a que en la medida que te integres lo desarrolles. Observa lo que dice el versículo 10. Y ustedes están completos. Es que para que seas verdaderamente conocedor del Evangelio necesitas una limpia espiritual. Ten cuidado. ¿Se te van a meter unos demonios? Ten cuidado. Para que seas entendido e iluminado necesitas hacer esto, necesitas hacer acá. No necesitas nada. Si verdaderamente tú has conocido a Jesús, si genuinamente le has pedido perdón en tu corazón por tus pecados, la Biblia dice que Él te selló con su Espíritu Santo. La Biblia dice que te selló por el poder del Espíritu Santo. Y tienes una marca. Te puedes tropezar, te puedes caer. Pero si realmente le has conocido, hay algo en tu corazón que te va a decir, no hagas esto, no vivas de esta manera, no participes de esto. Hay algo ahí que te va a traer la conciencia de pecado, te va a redarguir, que es lo que el Espíritu Santo hace. Pablo dice, ustedes están completos en Cristo, no necesitan nada más. Los discipulados que tenemos en la iglesia no son para que se le agregue algo a Cristo, es para que conozcas más de Cristo. No necesitamos nada adicional a Cristo, Cristo lo es todo. Y Pablo dice, Cristo es la cabeza de todo lo que existe. Y observa el tercer aspecto que se distorsiona por el legalismo. No solamente la deidad de Cristo, no solamente el potencial que tenemos en Cristo, sino que también se distorsiona nuestro vínculo con Cristo. Porque ahora el legalismo dice, ya no necesitas el evangelio. Ahora necesitas agregarle esto, agregarle esto, agregarle esto, de tal manera que no es solo el evangelio, sino que es el evangelio más lo que tú puedas hacer. Versículo 11. En Cristo también fuisteis circuncidados. Pablo dice, no con la circuncisión hecha por una persona, sino que esa circuncisión fue cuando se echó el cuerpo pecaminoso carnal, hablando de recibir a Cristo, de la conversión. Luego, versículo 12, fueron sepultados con Cristo en el bautismo. Y luego dice, fueron resucitados con Él en la resurrección de los muertos. Observa los tres aspectos que Pablo menciona en esos versículos del vínculo de Cristo. La conversión, el bautismo y la resurrección. Cuando alguien se vuelve legalista, todo esto pierde sentido. Porque ya no es el evangelio, ya son mis obras.
Si tú tienes un trasfondo de la Iglesia Católica Romana, y lo menciono con profundo respeto, tú sabes que ellos tienen 7 sacramentos sin los cuales una persona no puede ser salva. Y lo interesante es que el último sacramento, el de la extremaunción, y aún después de la extremaunción, si una persona vivió su vida completamente alejada de Dios y haciendo lo que quería, y si fue una persona dedicada a la maldad y homicida y todo lo que tú quieras, pero si su familia en vida le hacen novenario, y si pagan una cantidad, y si hacen esto y lo demás, entonces el alma de esa persona que vivió toda su vida en maldad sale del purgatorio, que no es bíblico, y luego es recibido en la presencia de Pedro y luego del Padre. No, pues así, qué bonito evangelio. Así vivamos y hagamos todo el mal que podamos, porque al final nuestro familiar, y si te portas bien con tu suegra, tal vez ella paga lo que cuesta el novenario. Y si no, ya te fue mal, ¿eh? No, la Biblia no habla de eso. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después venga el juicio. La Biblia no habla de tales cosas. Por lo tanto, cuando el legalismo viene en la vida de las personas, le comienza a agregar aspectos que no son bíblicos. Y tú vas a encontrar a personas que tratan la manera de sacar un versículo de su contexto, etcétera, lo demás. La Biblia es clara. Si hubiese otra opción para ser salvos, ¿para qué Cristo murió en la cruz del Calvario entonces? Si hubiera otra manera para ser salvos, por las buenas obras, por la filantropía, por la buena conducta, por el buen comportamiento, por ser buenos esposos, buenos ciudadanos, por todas esas cosas que son buenas, pero no son suficientes para ganar la salvación. ¿Para qué murió Cristo Jesús entonces? El legalismo secuestra espiritualmente a los creyentes. El legalismo distorsiona espiritualmente a los creyentes. Rápidamente, número 3, el legalismo derrota espiritualmente a los creyentes. Versículo 13, y ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, aún así les dio vida con él, les perdonó todos los pecados y anuló todo el acta de decretos que había en contra de ustedes, que les era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz, y despojó a todos los principados y a las potestades y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso ya no tiene sentido gracias al legalismo. Si una persona quiere vivir su vida legalistamente, entonces Pablo dice, todo esto ya no tiene sentido. Porque entonces ya no es por la salvación de Cristo que somos salvos, sino por lo que las personas puedan hacer. Y me encanta cuando el apóstol San Pablo dice acta. Pablo utiliza la palabra gerofanón. Y esa palabra significa registro o comprobante de deuda. Dicho de otra manera, Pablo dice, de cada ser humano, de cada persona, hay un registro o comprobante de deuda que esa persona es pecadora. Ese es el acta contraria a nosotros. Pero escúchame por favor, amada iglesia, y lo quiero hacer de una forma muy gráfica. ¿Te imaginas tú el acta que tenías? Tal vez tú puedes decir, yo solo tenía una página de aspectos, otros tal vez tenían 2, otros tal vez tenían 3 o 4. No importa cuántas páginas tenía el acta de decretos contra ti que enumeraba todos los pecados que tú habías cometido. Pablo dice, lo que Cristo hizo cuando murió es romper esa acta y tomar los pedazos y llevarlos a la cruz del Calvario y clavarlos en la cruz del Calvario, clavarlos. Para que la próxima vez que alguien diga que no era este fulano, que no era esta ahí, que no era aquí, sí era, pero toda esa lista de pecados ahí están clavados en la cruz del Calvario, ahí están clavados en la cruz donde Jesús dio su vida, ahí están clavados. Por lo tanto, Satanás ya no tiene de qué manera acusarte. Satanás ya no tiene recursos ni elementos para culparte, excepto aquellos que tú voluntariamente le des que Él te acuse. Y ahí entra la santificación, que en otra oportunidad podemos hablar de eso. Yo te pregunto, ¿por qué vas a volver a vivir en esclavitud? ¿Por qué vas a volver a los vicios que Dios ya te permitió liberarte de ellos? ¿Por qué vas a volver a una adicción? ¿Por qué vas a volver a una atadura espiritual? No lo hagas, no lo hagas, no comiences, no cedas terreno.
La copita social, pastor. Conozco a una persona que por la famosa copita social terminó perdiendo su matrimonio después de como 15 años de sobriedad. Es que no necesitas una gran cosa para echarla a perder todo. Con un poquito. Con una probadita. Con una puertecita abierta. Con una canita al aire que nadie va a saber. Pero el ojo del Señor sí lo sabe. Pero los ojos de Dios sí lo ven. Métete a la China. Allá en la muralla china, haces un hoyo y te metes ahí. Ahí va a estar la presencia de Dios. Vete a la luna, compra el pasaje y toma fotos y las traes. Ahí va a estar la presencia de Dios. Vete a la parte más oscura. Vete al hoyo más profundo. Y ahí va a estar la presencia del Señor a la par tuya. Nadie se escapa de la presencia de Dios. Pablo dice, ¿por qué vamos a volver a vivir esclavitud? ¿Por qué lo vamos a hacer? Me encanta este pasaje para que lo subrayes o lo pongas anotado ahí a la par de el versículo que leímos. Primera de Corintios 15:57. Pablo dice esto: más gracias sean dadas a Dios que nos da. Dilo fuerte, iglesia, ¿qué nos da Dios? Dilo una vez más, ¿qué nos da el Señor? La victoria. ¿A través de quién? ¿A través de la iglesia? ¿A través del pastor? No, a través de Cristo Jesús. Él nos da la victoria. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre, por la victoria. Solo me quedan 2 puntos más y luego terminamos. Por favor, espérame. El legalismo secuestra espiritualmente a los creyentes. El legalismo distorsiona espiritualmente a los creyentes. El legalismo derrota espiritualmente a los creyentes. Número 4, el legalismo esclaviza espiritualmente a los creyentes. Versículo 16. Por lo tanto, nadie los juzgue en la comida, en la bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Pablo dice, versículo 17, todo eso era una sombra de lo que iba a venir. ¿Y qué es lo que iba a venir? Cristo. El misterio que mencionó al final del capítulo 1. El misterio oculto en el pasado, pero revelado al presente. Pablo dice, es Cristo en nosotros. Entonces, cuando nosotros le damos oportunidad al legalismo, estamos volviendo a esto que Cristo ya nos liberó. Ahora, yo no sé si tú realmente sabes las personas que son legalistas. Recuerdo que cuando estuvimos con mi esposa hace unos años atrás en Israel y subimos a un ascensor el día sábado, había un letrero arriba del ascensor que decía, no se puede tocar el botón del ascensor porque era en contra de la ley. Para ellos, cuando tú tocas el botón, es una obra y por lo tanto tienen ascensores que reconocen la voz y tú le dices piso número 5 y te lleva al piso número 5. Otros ascensores van parando en cada piso para que tú te bajes en el piso que te corresponde. ¿Sabías tú que este legalismo es tan extremo en Israel con los judíos ortodoxos, en donde desde el día viernes a las 4:55 de la tarde, porque luego entra el Shabbat, desde esa hora dejan hornilla prendida, dejan la hornilla encendida, porque para ellos cuando uno enciende la hornilla está generando fuego y esa acción de generar fuego es pecado? ¿Dónde dice en la Biblia eso? Pero lo han llevado a ese extremo que dejan la hornilla encendida desde el día viernes hasta finales del sábado a las 6 de la tarde cuando se pone el sol, porque ya terminó el Shabbat. Muchas familias han muerto por el monóxido de carbono debido a esa práctica. Y ese nada más es un ejemplo de lo que te estoy mencionando. Pero ahora en día tenemos mucho más ejemplos. Conozco a una muy buena persona que cada vez que voy al SWATMI lo saludo y platicamos, etcétera. Y él me dice, no coma esto, no coma aquí, no coma allá. Yo creí que me lo decía por salud. No, porque es pecado. No, le digo, a mí me encantan los tacos de carnitas. No los como muy seguido, pero me encantan. Está bien cuando tú te abstienes de ciertos alimentos por cuestiones médicas, pero cuando le metes la parte religiosa a eso, ahí ya va por otro rumbo la cosa.
No coma esto, no coman aquí, no coma allá, tiene que guardar esto, tiene que guardar lo otro, tiene que comprar un calendario que tenga las facetas lunares, porque cuando la luna tiene cuarto menguante hay que hacer esto. Cuando la luna tiene cuarto creciente hay que hacer esto. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Para qué murió Cristo entonces? Pablo dice que nadie les juzgue por estas cosas, porque todas tuvieron un propósito en el Antiguo Testamento y eran una sombra de lo que había que venir. Pero ahora que Cristo ha venido, Pablo dice, ya no necesitamos practicar tales cosas, porque Cristo ya está con nosotros. El legalismo es un secuestro espiritual, es una distorsión espiritual, es una derrota espiritual, es una esclavitud espiritual, y con este último punto finalizamos. El legalismo es una amnesia espiritual. ¿Qué es amnesia? Lo que te da a ti después de los 40. ¿Qué venía a buscar? ¿Qué venía a buscar? Yo no sé si a ti te pasa, pero manda a tu esposo a comprar al supermercado y agárrate. Porque le pides frijoles y te va a traer aceitunas. Le pides arroz, te va a traer frijoles. Mándalo con una listita, como niño de primaria, ¿no? Y yo me incluyo ahí. ¿Qué me pediste, mi amor? Amnesia es cuando a ti se te comienzan a olvidar las cosas. Es la pérdida temporal, momentánea o prolongada de la memoria. Eso es amnesia. Y Pablo tiene algo que decirnos en el versículo 20. Pablo dice, pues sí, esta palabra tienes que subrayarla en tu Biblia. Porque desde el capítulo 1, Pablo ha venido manejando condicionantes. Ese condicionante sí no es de afirmación. Porque si fuera de afirmación, vendría tildado. Ese sí es condicionante, es una condición. Pablo dice, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos que menciona el mundo, la pregunta como estocada final, ¿por qué ustedes quieren vivir como el mundo sometiéndose a esos preceptos que mencionó en el versículo anterior? Más claro no puede estar. Pablo dice en pocas palabras, si ustedes realmente han resucitado con Cristo, no tienen que vivir esta vida y no tienen que vivir de acuerdo a estas reglas, porque ustedes ya resucitaron con Cristo. ¿Qué provecho tiene esto? ¿Qué provecho tiene estas prácticas? Observa el resumen final en el versículo 23. Y eso lo vamos a leer en la traducción del lenguaje actual, el cual presenta el pasaje de una forma mucho más entendible que en la mayoría de versiones. Dice este pasaje en esta versión: no se puede negar que son útiles las restricciones que mencionó en los versículos anteriores. ¿Y por qué son útiles? Pablo dice, porque enseñan acerca de la conducta religiosa, porque enseñan acerca de la humildad, porque enseñan acerca del dominio del cuerpo. Pero luego viene una conclusión. Pablo dice, pero lo cierto es que estas prácticas no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. En resumidas cuentas, amada Iglesia de Cristo, aunque estos aspectos que son una sombra de lo que ahora tenemos puedan ser beneficiosos, Pablo dice no tienen ningún valor para la necesidad espiritual que el ser humano tiene de contrarrestar el pecado, contrarrestar el mundo y tener madurez espiritual. Entonces, si tú me preguntas a manera de cierre el día de hoy, pastor, ya entendí los riesgos del legalismo. Ya entendí que no debo ser una persona legalista, entendiendo claramente lo que es el legalismo. Pero entonces, ¿cómo debo de vivir la vida cristiana? Yo tengo un mes de ser cristiano, o tengo cierto tiempo viniendo a la iglesia y todavía no dijeron muchas cosas y voy aprendiéndolas. ¿Cómo debo de vivir mi vida cristiana entonces? El mismo apóstol Pablo responde a esa pregunta en Gálatas capítulo 5 versículo 13. Esta cita la tienes que anotar en tu Biblia para que no se te olvide. Pablo le dice a los creyentes de Gálatas: hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres. Los llamó a ser libres en todo el sentido de la palabra. Pero observa lo que dice después de la coma: pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Como ahora vivimos en la gracia y como la Biblia no menciona nada del cigarrillo, pues aquí va una cajetilla. O como una persona me dijo hace un tiempo atrás, la marihuana es natural y es por eso que la fumo. Y como la Biblia no lo menciona, pastor, y la Biblia permite que hagamos uso de todo lo que Dios ha creado, porque es creación de Dios,
Si es que hasta bíblico te vuelves. Te fluyen los versículos cuando es para tu beneficio, ¿no es cierto? Y pareciera que vamos utilizando la palabra de Dios no para fortalecer una vida espiritual, sino para justificar un pecado. No tergiverses la Biblia de esa manera. Porque Jesús dijo, nadie le puede agregar, nadie le puede quitar, y aquel que lo haga es maldito, porque la palabra de Dios no es para eso. Pablo dice, no utilicen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino que utilicen la libertad para hacer algo mejor. ¿Qué es eso? Ayudarse por amor los unos a los otros. Como lo que vamos a hacer hoy para lo de Ucrania. Como lo que hacemos los sábados en el Swat Meet. Como lo que hacemos los jueves empacando comida para personas que ni siquiera conocemos y muchas que no son tampoco cristianas. Como lo que hacemos con los viajes misioneros, como lo que hacemos allá en Tijuana y en tantas partes del mundo. Con todo eso, Pablo dice, utilicen la libertad de Cristo para con amor ayudar a las demás personas. Oro a Dios que tú que eres libre en Cristo utilices este privilegio no como un cheque en blanco para pecar, sino como una oportunidad para ser un canal de bendición a otros. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Dale un fuerte aplauso al Señor. Este aplauso es para ti, Padre.